A Contramano. Estamos en el segundo bloque y por suerte en contacto con Damián Berseñasi, que es doctor del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, además doctor de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral y sobre todo un gran luchador en estos temas por los cuales estamos recordando al gran Andrés Carrasco. ¿Cómo te va, Damián? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Sabés que, bueno, al principio del programa yo contaba que no suelo seguir efemérides, pero esta fue demasiado especial. Así que decidí plegarme con todo gusto. A ver, vos sos un continuador en un punto del gran trabajo que hizo Andrés Carrasco. Me parece importante recuperar su figura y su gestión. A ver, ¿por qué fue tan importante para todos nosotros, en tu opinión? En principio, porque Andrés Carrasco, que nació un 16 de junio, y en su homenaje nosotros desde el Instituto de Salud Ambiental de la Universidad de Rosario impulsamos la celebración del Día de la Ciencia Digna en el día de su nacimiento. Andrés justamente fue un científico, un médico, embriólogo, que llegó a ser presidente del CONICET en nuestro país y que entre tantas investigaciones tuvo una que fue una especie de bisagra, a partir de la cual Andrés logró identificar cuál es el mecanismo por el cual la exposición de embriones de vertebrados a herbicidas con base en glifosato es un antecedente de riesgo muy importante en el desarrollo de malformaciones congénitas posteriores. Andrés demostró cuál era el mecanismo de acción por el cual el glifosato estimula esas malformaciones congénitas, y hasta ahí es algo que podría ser un investigador comprometido. Pero lo que hizo Andrés fue más allá todavía, porque Andrés, cuando identificó eso en su laboratorio, tomó la decisión de subvertir el circuito tradicional de la ciencia hegemónica, que es que nadie se entere lo que yo descubrí hasta que no lo publique una revista internacional en inglés con referato y que me sirva como antecedente para sumar puntajes en carreras científicas. Andrés dijo, esto lo acabo de descubrir, es demasiado importante como para esperar todo ese proceso y ese tiempo de publicación que lleva más de un año. Esto tiene que saberse ya, y decidió informar los resultados de su investigación a través de los medios de comunicación, específicamente a través de una entrevista con Darío Aranda, que en ese momento trabajaba en el Página 12, y gracias a eso todos nosotros pudimos, el mundo entero pudo enterarse un año antes de la publicación en la revista científica con referato, porque Andrés no es que no siguió todos los pasos, siguió, presentó su paper y su trabajo en una revista, pero lo que hizo fue adelantarse en la difusión de los resultados. Y ese fue un hecho bisagra, un hecho histórico, porque puso en evidencia que, como él mismo decía, cuando hay un descubrimiento lo suficientemente importante como para impactar en la salud pública, en la salud de las comunidades, no hay ninguna razón que justifique callarse sobre los resultados. Así que, en ese sentido, Andrés es una referencia, a partir de ese momento una referencia para muchos de nosotros, no solo en Argentina, en América Latina, sino en el mundo, en esto de pensar una ciencia comprometida con su pueblo, una ciencia al servicio de las comunidades y no de las corporaciones ni de los gobiernos, una ciencia digna, ni más ni menos, ¿no? Sabés que yo estaba releyendo esa nota justamente, fue la nota en la que me parece que dijo esa famosa frase tan contundente que esto que se está haciendo en Argentina es una especie de experimento masivo, ¿no? Una locura, pero él mismo decía que había muchos otros trabajos, creo que rescataba algunos trabajos de franceses, que se habían hecho y que tenían mayor alcance que el suyo, más allá de que seguramente también tenía que ver con la modestia. Me da la sensación de que demuestra de que dar la cara, decir, aunque estés diciendo lo que todos saben, es súper necesario, porque si no andas a ver cuántos años más todos ustedes lo seguirían sabiendo sin que el revuelo se genere, ¿no? Y que
la resistencia aumente. Claro, es que lo que generalmente ocurre es que cuando estas cosas se publican en revistas científicas, muy poca gente la puede leer, que no esté vinculada al campo específico de la ciencia o al campo específico de la disciplina, en este caso de la embriología, ¿no es cierto?, de la ecotoxicología. Entonces, por eso también lo de Andrés fue clave, ¿no? Esto de decir, señores, acá lo que se trata no es de que uno sume más antecedentes, se trata de que la comunidad pueda acceder rápidamente a la información, al conocimiento que se construye en los laboratorios científicos. Y en ese sentido, Andrés claramente, él reconocía la existencia de estos trabajos, pero lo que no había ocurrido hasta ese momento es que se rompiese ese status quo de la tecnociencia mercenaria al servicio de las corporaciones y se plantease las prioridades del pueblo, que son las comunidades, y no los intereses personales del investigador o financieros de las corporaciones del Estado. En ese sentido, yo creo que también es importante rescatar que Andrés, por haber hecho eso, sufrió una serie de represalias terribles que no cesaron hasta el día de su muerte, ¿no? Represalias que, entre otras cosas, le valieron no poder acceder al cargo máximo de investigador, la carrera de investigador en el CONICET, por haber sido su trabajo y su trayectoria evaluada por gente que nada tenía que ver con el campo de trabajo y estudio de Andrés Carrasco, y que además tenía conflictos de intereses a partir de estar vinculado con las corporaciones del agronegocio que Carrasco con sus trabajos había puesto en evidencia y había hecho temblar, ¿no es cierto? Como nosotros decimos, los castigos y las persecuciones que sufrió Andrés a partir de haber llevado a cabo esta acción revolucionaria en el campo de la ciencia, la transgresión tecnocientífica, nosotros entendemos que no fueron solo para Andrés, fueron fundamentalmente para darle una lección a todos los que después de Andrés osasen pensar que podían hacer algo similar. Y vos pensabas, Simón, que si la persecución que sufrió Carrasco fue tan atroz, siendo Carrasco un investigador de primera categoría, un investigador que llegó a ser presidente del CONICET, que tenía un recorrido intachable, ¿qué le podía pasar por la cabeza a un investigador con menos trayectoria y espalda de Carrasco cuando veía lo que le habían hecho a semejante investigador, si llegaba a decir en voz alta lo que estaba encontrando? Yo creo que por eso también lo de Andrés sirvió como un ejemplo y como una especie de punta de lanza para que muchos otros pudiésemos animarnos y pudiésemos saber que ya no había excusas para callar lo que íbamos encontrando en los territorios, y que como dicen algunos, no, la canilla se había abierto y ya no se podía cerrar. Sí, sí, espectacular. Y lo cierto es que él también hablaba de cómo el CONICET en sí está tomado. Él en esa nota, ¿no?, contaba que hasta había un premio de Monsanto, no recuerdo el nombre, para investigadores que siguieran determinado tipo de línea, ¿no?, en su investigación. Sí, incluso hoy mismo uno ve que la cantidad de institutos tecnológicos que hay en las universidades públicas que desarrollan investigaciones a partir de financiamiento de las corporaciones, ¿no? Y están los premios que las corporaciones generan para estimular que los jóvenes investigadores y científicos avancen en un determinado sentido y no en otro. Están los acuerdos públicos privados, los famosos acuerdos públicos privados, por el cual el Estado, a través de las universidades, genera la mayor inversión, que es la inversión del desarrollo de la idea y la construcción inicial, para que después los privados puedan patentar la idea y darle un impulso comercial al trabajo que se financió con el dinero de todas las argentinas y los argentinos, y que en realidad va en perjuicio de la calidad de vida de la mayoría y en beneficio de los bolsillos de unos pocos que se enriquecen con eso. Entonces, y eso es lo que ese es el derrotero de todo el desarrollo transgénico en Argentina, es el derrotero de los transgénicos con resistencia a agrotóxicos que hoy hay en nuestro país, que son todos, ¿no?, la cantidad de eventos transgénicos que hoy tenemos en Argentina, autorizados por el SENASA, con resistencias incluso a más de un agrotóxico en simultáneo, lo que genera una explosión en el consumo de venenos
y el uso y consumo de venenos en nuestros territorios es realmente espeluznante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de venenos que en otros países están también prohibidos. ¿Muchos están prohibidos en otros países ya? Sí, hay un ¿O son que, casos aislados? No, hay un trabajo que publicó Javier Sousa Casadiño, que es otro de los investigadores que es importante destacar en nuestro país, que es un ingeniero agrónomo además, que demuestra el volumen. Hay más de 100 productos que se utilizan en nuestro país y están prohibidos en otros países del planeta por su impacto dañino contra la salud del ambiente y las personas. Entonces, y acá nosotros seguimos alentando el desarrollo de eventos transgénicos resistentes a esos venenos, lo que quiere decir, seguimos alentando el desarrollo de la necesidad de seguir consumiendo ese tipo de venenos prohibidos en otros países. Es el caso de el glifosato, es el caso del dicamba, es el caso del glifosinato, del 2,4-D, de la atracina, que son los productos de estrella de este modelo de agronegocio que se instalaron en el país en los últimos 20 años. Lo que contaba también Andrés, y aparte son todas cosas que vos desde tu lado, desde las universidades, la ciencia, sufrís seguramente en carne propia, ¿no? Que no era lo mismo la evaluación de un científico si trabajaba para una corporación que si no, que era completamente diferente, ¿no? Tal cual, porque cuando uno no trabaja para las corporaciones o hace, digamos, aprendiendo de Andrés, no se arrodilla ante las imposiciones del Estado cómplice de esas corporaciones, uno sufre también represalias, ¿no es cierto? Me parece que es importante en este punto, Simón, ser enfático para que los oyentes tengan claro que, a pesar de eso, en Argentina hay una gran cantidad de científicas y científicos que, contra viento y marea, sostienen sus trabajos, sus investigaciones y refrendan cada día esta memoria de la ciencia digna que nos legó Andrés Carrasco y tantos otros que fueron también parte de esa construcción. De hecho, antes de hacer en el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que se fundó un 16 de junio del año 2015, que fue el primer año que nosotros logramos que se celebre este Día de la Ciencia Digna, presentó el primer número de la revista Ciencia Digna, justamente es el nombre de la revista científica de la UCSNAL, ¿no? Perfecto. Y decime, una de estas cosas, porque el agronegocio también se sustenta en conductas bastante extrañas de parte nuestra, viste que muchas veces los que fumigan son víctimas, no es todo tan lineal. Yo creo que si todos tuviéramos todo tan claro, no hubiera prosperado el negocio de la manera en la que lo hizo. Igual es una opinión muy personal, pero sé que Andrés acompañaba mucho y estaba mucho con los pueblos fumigados y no siempre la pasaba bien. ¿Es así? Contame, corregime si le estoy piteando. Cuando estuvo en la Leonesa en Chaco, invitado por las comunidades para dar una conferencia, sufrió no solo la persecución, el maltrato, sino que además lo encerraron en un auto y no lo dejaron salir casi por un par de horas, con la policía además apañando a los agresores de Andrés, digamos, un escándalo nacional que ocurrió en ese momento, ¿no es cierto? Se le metieron patobicas de las corporaciones en su laboratorio de embriología en la UBA para exigirle que le muestre todo lo que estaba trabajando él en ese momento. En Exactas de la UBA no pudo dar una conferencia que estaba prevista en algún momento. En otros momentos, otras autoridades de la universidad, de la carrera de medicina, no le permitieron el aula magna para hacer algunas presentaciones. Bueno, me parece que esto son cosas que es necesario, como bien haces vos, Simón, ahora, de difundirse. Es necesario difundirlas, que la gente las conozca, porque también hacen a lo que es recuperar la memoria de alguien que, como Andrés Carrasco, hasta el último momento de su vida estuvo pensando en cómo hacer a la ciencia realmente una construcción de saberes con conciencia, ¿no? ¿Sabés si hay personajes del relieve de Andrés Carrasco en Latinoamérica también que hayan hecho trabajos, levantado su voz? Bueno, sí, de hecho,
la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, la UCNAL, es una unión de científicos que tienen que siguen esa línea, ¿no?, de Andrés Carrasco, con científicos de primer nivel, entre ellos compañeros que de México, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Chile, de Uruguay. Tenemos compañeros de toda América Latina que con las limitaciones que son particulares de cada lugar siguen construyendo ciencia digna cotidianamente, ¿no? Y decime, ¿cómo ya estamos terminando, obviamente, mil gracias por haber charlado con nosotros, ¿cómo ves la conciencia de la gente? Porque yo recuerdo vos hiciste un trabajo monumental que no me canso de rescatar en San Salvador, Entre Ríos, y si mal no recuerdo, le puedo pifiar algún nombre, había una madre que fue como la que generó la rebelión, la toma de conciencia, se opuso, qué sé yo, y contaba que los mismos compañeros del pueblo le hacían la vida imposible. O sea que ella realmente la pasó pésimo. Es que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando las comunidades y las vecinas y vecinos son dejados en soledad por el Estado, es muy fácil estigmatizar con el mote de la loca o el loco, el exagerado, el antiprogreso, y sobre todo a las mujeres, que son las que tienen mayor sensibilidad para identificar estos daños en sus hijos y en sus vecinos, y eso se hace muy cuesta arriba. Por eso lo que hizo Andrés de zambullirse en los pueblos fumigados, de acompañar a las madres de Garro Ituzaingó, desde el inicio de su descubrimiento, él fue a hablar con las madres de Garro Ituzaingó para decirles: miren, he descubierto esto que demuestra que ustedes no están locas, ustedes tienen razón, lo que ustedes dicen que le pasa a sus hijos. Bueno, a quienes nos escuchan, vos sumás obviamente todo lo que seguramente sabés mucho más que yo, de primera mano. En Ituzaingó, las madres de Ituzaingó fueron las que participaron en el juicio en el que por primera vez fueron declarados culpables tanto el fumigador como el dueño de la empresa, ¿no? Corregime. Sí, el dueño del campo y el fumigador, así es. Fueron declarados culpables de haber violado una ordenanza. A ver, la figura técnica fue culpable de haber violado una ordenanza municipal que prohibía la fumigación. Lo trascendente es que en ese juicio por primera vez se definió que contaminar y fumigar sobre un barrio era un delito penal, ¿no es cierto? Y eso habilitó una serie de acciones judiciales posteriores que fueron realmente muy importantes. Claro, por eso es un hito histórico, digamos, de las madres de Ituzaingó. En ese juicio Andrés también participó como testigo, ¿no? Con un testimonio que fue, se me eriza la piel cuando uno recuerda el testimonio de Andrés en ese juicio. Sabés que nunca lo había escuchado. Sabía que había participado, pero ¿sabés si quedó alguna huella? ¿Fue grabado o algo? Mira, yo en la película Desierto Verde de Ulises de la Orden hay fragmentos de ese testimonio de Andrés que son realmente impresionantes. Perfecto, pero lo buscaremos sin duda. Bueno, querido Damián, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros para rescatar la vida y la obra de Andrés Carrasco, y vos ciertamente lo hacés con cada día de tu vida, así que lo cierto que también es un placer poder charlar de estas cosas que para vos son tan importantes. Bueno, muchísimas gracias a vos, Simón, por poner esto nuevamente en la agenda y mantenerlo siempre en la agenda y en la memoria, porque como decía Álvaro Galeano, ¿no?, hay que estar dispuestos y ser capaces de recordar esto, de volver a pasar por el corazón permanentemente para construir memoria, porque sin memoria no hay posibilidad de tener una sociedad saludable. Así que muchas gracias, Simón, y te mando un abrazo fuerte. Un abrazo muy grande también. Hablamos con Damián Berceñasi, doctor del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y doctor de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chaco, Austral. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.